Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar, a enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dono y arditas lucieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Hola estudiantes, espero que estén fantásticamente bien. Soy la maestra Scarlett y les acompaño este martes para seguir aprendiendo desde casa.
Recuerden colocar en sus cuadernos los temas tratados en esta clase, así como la fecha del día. Veremos qué nos esperan en nuestras asignaturas de lengua española, ciencias de la naturaleza y francés. Estaré con ustedes en lengua española hablándoles del texto instructivo, su significado, función y estructura. En ciencias de la naturaleza estaremos aprendiendo acerca de la tectónica de placas y sus divisiones. Y en francés seguiremos aprendiendo nuevos vocabularios con el fin de describir un miembro de tu familia en francés. Es necesario que tengan a mano su cuaderno para que puedan tomar notas. ¿Listos? ¡A trabajar! En nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana, damos formal inicio a todos y a todas las estudiantes de primero de secundaria del año 2020-2021. Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a los docentes que te acompañarán a alcanzar tus sueños y metas. Estudiantes y maestros, bienvenidos y bienvenidas a este compromiso por el futuro de nuestro país. ¿Y tú? Sé quien quieras ser. Alcanzar tus metas es posible. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. ¡Ay, hola vecina! ¡Qué bueno que la veo! Hola vecina. Mire, mi hermano me envió este tratamiento para el cabello rizado de los Estados Unidos, pero tiene las instrucciones en inglés. Y como yo no sé inglés, me gustaría que usted me ayude a traducir las instrucciones. Claro que sí, déjame ver, vecina. Mira, lo primero es que es un tratamiento muy profundo, así que debes tener cuidado cuando lo vayas a usar. Escucha bien las instrucciones. Lavar el pelo con champú y acondicionador. Secar con una toalla. Luego, aplicar el tratamiento por secciones en el cabello, dejar por 10 minutos y retirar con abundante agua. Ah, ok. Bueno, seguiré las instrucciones y tendré mucha precaución. Gracias. ¿Tema, vecina? Como pudiste identificar en la conversación anterior, diariamente seguimos instrucciones. Al llevar a cabo una receta, cuando vamos al médico y nos indican algún medicamento y cómo usarlo, al comprar algún producto o electrodoméstico. En fin, en diversas situaciones hacemos uso del texto instructivo. ¿Quieres continuar ampliando tus conocimientos en torno a este tema? Presta mucha atención. ¡Qué bueno que están ahí, mis queridos estudiantes! Sean bienvenidos a nuestra clase de lengua española con su profe Scarlett Rincón. El objetivo de la clase de hoy es que ustedes puedan reconocer qué es un instructivo, cuáles son sus funciones y cuál es su estructura. Todo esto para que ustedes desarrollen la competencia comunicativa y la competencia pensamiento lógico, creativo y crítico. Recordemos un poco lo trabajado en nuestro último encuentro. En nuestra clase anterior estuvimos hablando acerca de los pasos necesarios para crear un guión que serviría como base en la elaboración de tu folleto o brochures turístico. Aprendimos que un guión es un escrito que apunta a ciertas ideas que sirven como guía para un cierto fin, que en el desarrollo de su folleto deben colocarle un texto que sea claro, con imágenes del lugar y las actividades que se realicen. Finalmente, cierran con los datos de contacto para mantener la comunicación.
También aprendimos que los modos verbales se refieren a una categoría o accidente gramatical que se manifiesta en la forma del verbo y nos indica qué actitud o postura tiene el emisor o hablante respecto a la acción verbal. Finalmente, pudimos comprender que existen 3 modos verbales: el modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. Hoy aprenderás acerca del texto instructivo, por lo que te invito a que tengas a mano tus útiles escolares para tomar nota de lo más importante que trabajemos. Iniciemos. ¿Sabes tú qué es un texto instructivo? El texto instructivo es un texto en el que se describen o detallan los pasos a seguir para realizar acciones de la vida cotidiana o para desarrollar algún producto, sistema o servicio. Los textos instructivos contienen indicaciones para realizar una tarea. Los manuales y los recetarios, por ejemplo, son textos instructivos. En este sentido, el texto instructivo cumple con las siguientes funciones: para realizar un proceso, porque enseña al receptor a regular su comportamiento. Lo dirigen, enseñan, ordenan o aconsejan para la realización de determinadas acciones. Para prevenir daños y peligros probables, porque se hacen mediante instrucciones de seguridad, las cuales se dividen en 2 tipos: advertencia y precaución. Las advertencias se realizan para evitar que ocurran accidentes serios y las precauciones se incluyen para evitar el daño de equipos o que ocurra algún accidente menos importante. Para ordenar los pasos o actividades, porque nos permiten lograr sistematizar todas las actividades y recursos. Para disminuir el tiempo empleado en los procesos, porque facilitan o agilizan los pasos que hay que seguir. Debido a sus características, los instructivos consiguen disminuir el tiempo utilizado para lograr los objetivos. Para ampliar tus conocimientos en torno a los textos instructivos, presta mucha atención al siguiente ejemplo. Hola, doctora. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué te trae por aquí? Bueno, es que tengo algunos síntomas de dolor de garganta, me duele mucho el pecho, me duele la cabeza y tengo alguna congestión nasal. Ok. ¿Has hecho fiebre? No. Muy bien. ¿Desde cuándo tienes los síntomas? Aproximadamente 4 días. Excelente. Te voy a indicar unos análisis, cuestión de que te los haga como te voy a decir. Presta atención a las instrucciones. Ok. Mira, te lo vas a hacer en ayunas. Te tomas la muestra en ayunas. Luego que desayunes, entonces te vas a hacer ¿Ves? Cuando tengas esos resultados, tú vienes por aquí para ver de dónde provienen tus síntomas. Ok, doctora, excelente. Sí. Espero hayas comprendido perfectamente el ejemplo. El texto instructivo tiene varias funciones que son interesantes e importantes, pero para llevar a cabo ese mensaje se valen de una estructura. ¿Y cuál es la estructura de los textos instructivos? En ella encontramos la portada. La portada contiene la imagen de lo que se quiere conseguir o construir al final de cumplir con los pasos desarrollados. También posee una introducción o indicaciones generales, que es donde se realiza una pequeña exposición del objetivo que se persigue. En el caso de una receta de cocina, el instructivo comienza listando los ingredientes necesarios para elaborar el plato. En la introducción, los instructivos también pueden incluir algunas observaciones generales de importancia. También se pueden incluir las medidas de seguridad más importantes y el índice. En algunos casos, la introducción
tiene indicaciones generales que se dan con ilustraciones. Cuerpo del instructivo. En él se muestran las distintas etapas que hay que cumplir para conseguir el objetivo principal del instructivo. El cuerpo del instructivo también puede incluir argumentos, consejos y condiciones para lograr los objetivos. Materiales necesarios o requerimientos técnicos. Son los materiales o ingredientes necesarios para la elaboración de dicho producto. Algunos tipos de instructivos mencionan la necesidad de ciertas condiciones para que el equipo pueda funcionar. Normas o recomendaciones de uso. Indica lo que está permitido y lo que no y cómo se penaliza. En el caso de los manuales de uso de equipos electrónicos, suelen incluirse recomendaciones para que el dispositivo no sufra algún daño por una manipulación inadecuada o exposición a condiciones no apropiadas. Advertencias. Son las indicaciones que no se deben hacer. Mantenimiento. Son los procedimientos para mantener al sistema o el producto funcionando correctamente. Errores. Es cualquier error que podría aparecer en el sistema o cualquier posible mal funcionamiento. Bien, la estructura del texto instructivo le permite ordenar el mensaje, de manera que el lector primero se identifique con la imagen y luego llamar su atención para que lean detenidamente el mensaje. Recuerden que es para seguir instrucciones. Comprobemos los aprendizajes adquiridos a través del siguiente ejercicio. Consiste en que tú completarás los espacios en blanco en torno a las siguientes 3 oraciones. Número 1. Esta parte del texto instructivo contiene la imagen de lo que se quiere conseguir o construir al final de cumplir con los pasos desarrollados. Te repito nueva vez. Esta parte del texto instructivo contiene la imagen de lo que se quiere conseguir o construir al final de cumplir con los pasos desarrollados. ¿Cuál es la respuesta correcta? La portada. Muy bien. Número 2. Es un texto en el que se describen o detallan los pasos a seguir para realizar acciones de la vida cotidiana o para desarrollar algún producto, sistema o servicio. Vuelvo y te repito. Es un texto en el que se describen o detallan los pasos a seguir de la vida cotidiana o para desarrollar algún producto, sistema o también un servicio. ¿Cuál es la respuesta correcta? El texto instructivo. Muy bien. Número 3. En esta parte del texto instructivo es donde se realiza una pequeña exposición del objetivo que se persigue. Te repito, en esta parte del texto instructivo es donde se realiza una pequeña exposición del objetivo que se persigue. ¿Cuál es la respuesta correcta? La introducción o indicaciones generales. Si contestaste correctamente, felicitaciones. En este mes de abril celebramos el Día Internacional del Libro. Por tanto, quiero compartir contigo lo siguiente. Cuando haces uso del texto instructivo, debes leer muy bien su contenido. En este sentido, ¿sabes cómo inició la lectura? Pues presta bastante atención.
Los primeros jeroglíficos fueron diseñados hace 5.000 años y las primeras obras escritas en ocasiones permitían tener solamente una parte del texto. Entre el siglo II y el siglo IV, la introducción del pergamino permitió la redacción de obras compuestas por varios folios largos que podían guardarse juntos y leerse consecutivamente. Alrededor del siglo X, las palabras se escribían una tras otra, sin espacios en blanco ni puntuación. Años después, la lectura se convirtió en una actividad de muchas personas. En el siglo XVIII y durante el siglo XIX, la mayor parte de los países occidentales procuró la alfabetización de su población y con el tiempo la lectura se fue convirtiendo en una actividad de gran importancia para la humanidad. A mí me fascina la lectura, así que te invito a hacer uso de ella cada día. Ampliarás tu conocimiento, mejorarás tu léxico y aumentarás tu capacidad de comprensión. En fin, leer es lo mejor. Hemos llegado al final. Estoy segura de que ustedes han aprendido sobre los textos instructivos que describen o detallan los pasos a seguir para realizar acciones de la vida cotidiana o para desarrollar algún producto, sistema o servicio y contienen indicaciones para realizar una tarea. Estos tienen como objetivo enseñar al receptor a regular su comportamiento. Lo dirigen, enseñan, ordenan o aconsejan para la realización de determinadas acciones. Todos estos conocimientos te servirán para que puedas mejorar tu manera de seguir alguna o varias instrucciones, así como también seguir desarrollando la competencia de pensamiento lógico, creativo y crítico y la competencia comunicativa. Recuerda continuar realizando las actividades que te propone tu cuadernillo. Con deseos de que continúes luchando por tus metas y sueños, alegremente se despide tu profe Scarlett Rincón. ¡Hasta pronto! Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube, Ministerio de Educación y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. El 24 de abril del año 1965 se originó uno de los procesos más significativos de nuestra historia, un conflicto armado que buscaba la vuelta a la Constitución proclamada en el año 1962 y la vuelta al poder del profesor Juan Bosch, derrocado el 25 de septiembre del año 1963 por los remanentes militares de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Aunque en principio fue una guerra civil entre el pueblo, que pedía el retorno a la democracia, y un grupo de militares aferrados al poder que desconocían el mandato del profesor Bosch, obtenido a través de elecciones limpias y con amplio respaldo popular. Sin embargo, todo cambió cuando el ejército de Estados Unidos invadió el país
temerosos ante el avance de las fuerzas constitucionalistas comandadas por los coroneles Tomás Fernández Domínguez y Francisco Alberto Caamaño Deñó. Amiguitos y amiguitas, el día de hoy estoy en la casa de doña Brunilda Amaral, una de las combatientes de la Guerra de Abril en 1965. Ella nos dará su testimonio sobre esta importante gesta. Gracias por recibirnos. Oh, gracias a ti. Y doña Brunilda, ¿cómo evalúa la participación de la mujer en la Guerra del 65? Bueno, yo creo que fue una etapa en la que la mujer dominicana se puso a prueba, porque tuvo una participación muy destacada, sobre todo las mujeres del pueblo, la de la parte norte de la ciudad de la época, porque ahí fue uno de los primeros lugares donde llegó, donde se peleó, se tuvo un escenario sangriento, si se quiere, y donde en la que las mujeres, las madres, las esposas, las tías, las sobrinas, todas tenían que ir a hacer soporte de los combatientes que caían, de los que estaban heridos, de los que ya fallecían, y también de cocinarle, de hacer correos, servir de correo entre los en esa desorganizada situación en la que nos encontramos los primeros días. La mujer fue un eje fundamental para que se pudieran llevar menos pérdidas de vidas humanas y también para hacer los quehaceres, tanto domésticos como también en orden militar, si se quiere, orden político y militar. Yo creo que la mujer ahí tuvo un gran papel, un gran rol, y ahí la historia está ahí para refrendarlo. ¿Y qué edad usted tenía cuando entró a la guerra? Pues yo tenía apenas 18 años y fue una gran experiencia porque yo venía de trabajar como militante en el 14 de junio, que era una agrupación política, y nosotras las mujeres estábamos organizadas no solamente en el 14 de junio, sino también en la Federación de Mujeres Dominicanas, y yo también participaba, era dirigente de la Unión de Estudiantes Revolucionarios en el Instituto de Señorita Salomé Ureña, donde yo estudiaba en esa época. Y con eso que usted me explica, exactamente, ¿cuál era su función en la guerra? Ave María. Hicimos un poco de todo. Primero nos pusieron a hacer la bomba molotov, hacíamos pues letreros en las paredes, llamando a la gente, a las personas llamando arma para el pueblo. Nosotros escribíamos esa consigna. Luego entonces que viene ya el 24 el 28 que entran las tropas norteamericanas y después de una batalla que se llamó la Batalla del Puente, que eso fue terrible, pues entonces ya no estábamos ya en comandos y haciendo comida, harina sobre todo en esa época. Yo fui una chef de la harina porque realmente no era mucho las opciones que habían para uno hacer una comida. Y después de ahí pues fuimos recuerdo que trabajé en la clínica Abel González con un médico del 14 de junio, limpiando potecitos que se utilizan para tomar muestras sanguíneas. Y yo limpiaba los potecitos porque eran para reusarlos y entonces ahí estuve hasta que luego, ya que se establecieron los comandos, fui a dar al comando del 14 de junio, se llamaba el comando Cucaracha, el comando B3. En ese comando
estuve trabajando arduamente, moviendo harina, ¿verdad? Y entonces me mandaron a buscar para que fuera a la Academia 24 de Abril, que era lo que hoy es el Eugenio María de Hostos, el Parque Eugenio María de Hostos, en esa época era la Academia, y para que trabajara como instructora de arme y desarme de las armas. Las mujeres tuvieron una destacada participación durante los combates que se sucedieron, sobre todo en la ciudad de Santo Domingo. En ese sentido, no había distinción entre su procedencia o las posiciones que algunas de ellas ocupaban en agrupaciones político-sociales. ¿Hubo algún momento o día difícil que la asustó? ¡Wow! Sí, claro que sí, porque primero somos seres humanos, personas, y sobre todo mujeres, Entonces, el día más difícil fue el día 15 de junio del 1965, cuando entraron las tropas norteamericanas, hicieron lo que se llamó la Operación Limpieza. Ahí nos tomaron de sorpresa a todo lo que era la zona sur, o sea, las 19 cuadras, como le llamaban, de donde estaban los comandos. Y eso fue un día infernal completamente, porque uno no entendía qué sucedía, porque fueron ataques en misericordia, hubo muchos muertos y heridos. Yo estaba en el comando B3 en ese día y cuando comenzó todo con un bazucazo que mató en ese momento lo hirió a Jacques Renault, que era el comandante del comando, y ahí estaba Pedro Botello, Enolle Botello era otro de los subcomandantes, habían 2 o 3 subcomandantes y comandantes de ahí que algunos salieron heridos, otros. Entonces, Hilda Gotro de Penso, una gran combatiente que fallecida. A esta lucha se sumaron mujeres de todas las edades. Muchas mujeres se destacaron por sus méritos y acciones durante los enfrentamientos contra los militares golpistas y las fuerzas extranjeras lideradas por los Estados Unidos. Cuando ese día del 15 de junio, que nos amaneció con sobresalto y no entendía, y no sabíamos, por lo menos yo no entendía a qué se debía este ataque con todos los calibres de armas, desde bazooka, mortero, esos son armas pesadas que usan en la guerra. También unas armas de calibre 50, 70, o sea, eran armas muy mortales, las que se ven en la televisión cuando se ve esas explosiones. Eso fue terrible porque fallecieron muchas personas y yo que estaba en el comando B3, pues ahí cayó un mortero, que era un arma, eso se envían a cierta distancia y caen en un lugar, y ahí pues hirieron al comandante de nuestro, que era Jacques. Eso me produjo miedo, temor, y ver lo que más me contacté con esa parte del miedo fue qué frágiles somos los seres humanos, qué hilito tan delgado nos separa de la vida a la muerte. Entonces, eso me dio miedo y o sea, en ese momento de ver tantos cuerpos mutilados y deshechos, claro que me dio mucho miedo ese día. Usted y muchas mujeres son muy valientes. Un placer estar con usted y hablar sobre la Guerra de Abril de 1965. Gracias a ti nueva vez y gracias a toda esa gran juventud que representas, que es el futuro y que es nuestro relevo. Muchísimas gracias.
El rol de las mujeres en las fuerzas democráticas que buscaban el retorno a la Constitución del año 1962 fue significativo y valioso. Por eso, hoy en día se recuerdan las actuaciones de muchas de ellas, que con valentía y entusiasmo defendieron la soberanía. Un locro de sardinas con habichuelas guisadas es lo que prepararemos con los productos de la canasta de alimentos del Minero. Para hacer nuestro característico sofrito, ajo, cebolla y ají verde. En lo que esto se va sofriendo aquí, ya yo le voy a poner las sardinas, un arroz de excelente calidad, un arroz premium. Le añadimos la misma cantidad de agua a la misma cantidad de arroz. Dejamos secar, tapamos y en 15 minutos todo este aroma para que tus hijos tengan las correctas cantidades, para que tengan la nutrición adecuada a la hora de su aprendizaje. Cada estudiante recibirá una canasta con alimentos correspondientes a 2 semanas. En nuestro planeta siempre hay descubrimientos sorprendentes. La teoría de tectónica de placas es uno de esos. Para saber cómo surgió este descubrimiento y con cuáles fenómenos se relaciona, permanece en tu lugar de aprendizaje, con actitud de conocer más de las ciencias de la Tierra. Reciban un saludo cargado de positivismo y entusiasmo de continuar conociendo las ciencias de la naturaleza. Soy Isaura Peralta y el tema para hoy es tectónica de placas. Los científicos que exponen esta teoría dicen que la corteza no es estática, es dinámica, que hay placas que se mueven sobre el manto terrestre y causan fenómenos geológicos. ¿Te motivas a conocer esta teoría? Es muy interesante. Pero antes, revisemos los apuntes de la clase anterior. Recordemos que en la clase anterior estuvimos trabajando el Día Internacional de la Madre Tierra. Pero esta vez vamos a retroalimentar la clase de la deriva continental. Deriva continental significa desplazamiento o separación de los continentes. Recordemos que según el científico alemán Alfred Wegener, los continentes estuvieron unidos al final de la era paleozoica, formando un solo continente, al que llamó Pangea. Según el científico, millones de años más tarde, el Pangea se dividió en Laurasia al norte y Gondwana al sur. La teoría propone que 50 millones de años después, Gondwana, el continente del sur, se dividió en 5 fragmentos: América del Sur, África, India, Antártida y Australia. Según las investigaciones, el científico calculó que hace 65 millones de años aproximadamente, el continente del norte, Laurasia, se dividió en 2 bloques: América del Norte y Eurasia. Un punto importante que debemos refrescar es que el meteorólogo alemán reunió en su tesis original pruebas convincentes de que los continentes se hallaban continuamente en movimiento. Las más importantes eran pruebas geográficas, pruebas geológicas,
pruebas paleoclimáticas y pruebas paleontológicas. Iniciando el tema de hoy, debes saber que la teoría de tectónica de placas se divide en dos partes. La teoría de la deriva continental en 1910, acreditada al meteorólogo alemán Alfred Wegener, y la expansión de fondos oceánicos, propuesta por Harry Hammond Hess, propuesta en 1962, que mejoraba y ampliaba la deriva continental. Escuchemos una breve explicación de la teoría propuesta por Harry Hammond Hess. Harry Hammond Hess, durante la Segunda Guerra Mundial, fue capitán de marina. Entre sus labores estaba la de cartografiar con un sonar. Un sonar es un dispositivo transmisor de ondas sonoras a través del agua que recoge información del fondo del océano, de un modo similar al que se realiza con un radar en la Tierra. Así fue como se topó con unas inmensas cadenas montañosas que atravesaban los océanos como espinas dorsales. Hess dedujo que eran producto del magma incandescente que brotaba del interior de la Tierra y se solidificaba en la superficie. También dedujo que aquello debía haber empujado los continentes. Esa teoría complementa la teoría de la deriva continental, y mediciones posteriores demostraron que era correcta. A Harry Hammond Hess se le considera uno de los unificadores de la teoría de tectónica de placas. Las pruebas que aportó Wegener sobre el desplazamiento de los continentes se sumaron a las obtenidas del estudio de los fondos oceánicos, complementando la tectónica de placas, que es una recopilación de múltiples investigaciones científicas. ¿Te gustaría saber de qué se trata esta teoría? La tectónica de placas explica una gran variedad de acontecimientos geológicos. Se basa en un sencillo modelo de la Tierra que expone que la rígida litosfera se encuentra fragmentada, formando un mosaico de piezas de diversos tamaños, llamados placas, que se mueven constantemente. Estos bloques se encuentran sobre una capa de rocas calientes y flexibles llamadas astenosfera. Estas encajan entre sí y pueden variar en grosor según su composición, ya sea de corteza oceánica, corteza continental o mixta. Se considera que existen unas 15 placas tectónicas mayores de gran extensión y unas 43 placas entre menores y microplacas, distribuidas en todo el globo terráqueo. Las 15 placas mayores son placa africana, placa antártica, placa arábica, placa australiana, placa del Caribe, placa de Cocos, placa euroasiática, placa filipina, placa india, placa Juan de Fuca, placa de Nazca, placa norteamericana, placa del Pacífico, placa de Escocia y placa sudamericana. La mayoría de ellas son nombradas por su ubicación geográfica. Como este es un tema muy largo, en una próxima clase hablaremos de la ubicación de algunas de ellas y en cuáles de estas placas se ubica la República Dominicana. Hoy nos concentraremos en conocer el origen de la teoría y los tipos de deslizamientos que según la teoría realizan dichas placas.
¿Tienes alguna idea de cómo es posible que las placas tectónicas puedan moverse? El origen del movimiento de las placas está relacionado a las denominadas corrientes de convección y a la fuerza de la gravedad. Las diferencias de temperaturas y densidad hacen que una masa de roca fría tienda a pesar más que la caliente y descienda hacia el interior de la Tierra. Donde se calienta, pesa menos y tiende a volver hacia la superficie en un interminable proceso repetitivo que se denomina corrientes de convección. Debido a esto, el manto superior se comporta como un material plástico o dúctil, es decir, se deforma y se estira sin romperse, produciendo unas corrientes ascendentes de materiales calientes que alcanzan la litosfera, la atraviesan y contribuyen a que algunas placas se separen o divergen, algunas choquen o convergen y otras se deslizan una a través de la otra en un movimiento lateral conocido como transformación. Estos movimientos causan los terremotos y contribuyen a la formación de montañas, volcanes y mares. A ver si entendimos. Los movimientos de las placas son de 3 tipos. Convergentes, donde las placas se acercan o chocan una a otras. Transformantes, donde las placas se mueven lateral, una al lado de la otra. Y divergentes, donde se separan. ¿Qué actividades están asociadas a cada uno de estos movimientos? La subducción es una actividad convergente. Ocurre cuando una placa con corteza oceánica choca con una placa de corteza continental. La placa de corteza continental se hunde en el manto por debajo de la placa continental. Las fosas oceánicas, volcanes y los arcos de islas están asociados con zonas de subducción. En los límites convergentes no solo chocan una placa de corteza oceánica con una continental. También pueden chocar 2 placas de corteza continental. Estas convergen o se acercan. Aumentan los márgenes continentales formando montañas y extensas cordilleras. Un ejemplo es la cordillera montañosa del Himalaya, resultado de la colisión, o sea, el choque entre la placa indo-australiana y la placa euroasiática. Para comprender cada movimiento de las placas, vamos a simular dichos movimientos con nuestras manos. Te dará una idea de cómo se originan algunos fenómenos. ¿Vamos? Inténtalo. Para simular una subducción, mantén una mano sobre la otra. Coloca la mano izquierda en un ángulo recto a la mano derecha. Coloca el pulgar de la mano derecha debajo de la mano izquierda. Debe de haber una trinchera de aproximadamente 1 pulgada entre la mano derecha y la mano izquierda. Comienza a deslizar la mano izquierda por debajo de la mano derecha. Y así vas a simular un movimiento de subducción. ¿Lo intentaste? ¿Cuál movimiento fue el que simulamos? Muy bien, un movimiento convergente. En los movimientos de transformación o laterales, una placa se desliza o presiona contra otra. En un lugar donde ocurren fallas geológicas y terremotos, cuando comienzan a elevarse la presión. Un ejemplo lo tenemos aquí, en la República Dominicana, donde tenemos la placa norteamericana rozando con la placa del Caribe en el norte del país. Otro ejemplo es la falla formada por este tipo de movimiento en California,
la famosa falla de San Andrés. Para simular el movimiento de transformación o lateral, haz 2 puños con tus manos y mantén los nudillos alineados de un modo similar al que puedes ver en tu pantalla. Presiona los nudillos uno contra otro para incrementar la presión. Después, deja que una mano se deslice sobre la otra, liberando la presión. Y otra vez nota cómo se alinean los dedos. Este fenómeno, ¿qué podría formar? Te invito a conocer la falla geológica de San Andrés. La falla de San Andrés es producto de los movimientos de transformación o laterales de las placas del Pacífico y la de Norteamérica, la cual se extiende desde el norte de California hasta el Golfo de California a lo largo de 1.300 kilómetros. Se cree que su formación data de unos 30 millones de años. Es una de las fallas de transformación más famosa y una de las más atractivas y temidas del mundo. La película de ciencia ficción San Andreas, estrenada en 2015, protagonizada por Dwayne La Roca Johnson, está inspirada en esta falla, la cual recrea un tsunami de proporciones bíblicas en la bahía de San Francisco. Motívate a ver la película San Andreas, que está basada en esta falla geológica. Será una forma dinámica de comprender mejor qué es una falla y cómo se origina. Yo la vi, te aseguro es muy interesante. De los 3 movimientos que te mencioné antes, ¿cuál nos falta por conocer? Muy bien, son los movimientos divergentes. Divergentes son límites entre las placas. Estas se separan una de otras. Así emerge magma desde el manto terrestre en regiones más profundas de la Tierra. Por ejemplo, la dorsal mesoatlántica es parte de una cadena montañosa submarina que se extiende 65.000 kilómetros alrededor de la Tierra, formada por la separación de las placas euroasiática, norteamericana, las de África y Sudamérica. Esta dorsal es producto de los límites divergentes. Este movimiento da origen al crecimiento de los fondos oceánicos. Para simular el fondo oceánico, junta tus manos con tus pulgares por debajo de tus dedos índice. Tus manos representan las placas que divergen y los pulgares representan el magma. Mientras el magma empuja hacia arriba, las placas se separan. Mueve tus pulgares hacia arriba y deja que tus manos se separen. Algo similar ocurre con los fondos oceánicos. Espero que lo hayas intentado. Es muy fácil aprender cuando nos integramos. Para esto vamos a experimentar. Vamos a simular el crecimiento del fondo oceánico y complementar tu comprensión de movimientos divergentes. Una actividad más para que puedas adquirir mayor aprendizaje. Para este experimento vas a necesitar un vasito con un contenido flexible que puede ser maicena, harina, arcilla, arena cinética o cualquier material flexible que no sea tóxico. Usaremos un vasito plástico que vas a tapar con un cartón de papel resistente o un plástico. Debes sellar muy bien con pegamento y cinta adhesiva para que el material
dentro del vaso no se derrame por los laterales y solo pueda salir a través del orificio que le harás. También vas a necesitar 2 galletitas. Yo utilizaré galletitas de soda, pero tú puedes utilizar saladita o la que tenga a tu disposición, por supuesto sin relleno. Bien, la mezcla que yo voy a utilizar para simular el magma del manto de la Tierra es harina con agua. Y le puse una gotita de colorante para simular el color del magma. El procedimiento es el siguiente. Después que ya tenemos nuestro vaso, vamos a entrar el contenido que vas a utilizar, el material flexible, y lo vas a tapar con tu cartón y lo vas a sellar. Luego que ya el sellante esté seco, o sea, el pegamento que utilizaste, vas a realizar un pequeño orificio en el cartón y vas a colocar las 2 galletitas de forma lateral, una sobre otra, simulando 2 placas tectónicas sobre el orificio en el vasito. Luego que tengas este procedimiento listo, vas a presionar un poco, simulando la presión del magma hacia la superficie. ¿Puedes notar cómo fluye el magma y cómo desplazó las placas tectónicas? Cuando realices tu experimento, observa, analiza y anota tus resultados. Comparte con tus compañeros. Será divertido ver cómo se produce el movimiento. Mis queridos estudiantes, el origen de la corteza terrestre y los fenómenos que en ella se desarrollan siguen siendo objeto de estudios. Esta teoría es el punto de referencia de decenas de investigaciones actuales, ya que cada teoría tiene algunos puntos que pueden ser incoherentes para otros científicos. Como siempre les digo, es nuestra responsabilidad investigar hasta tener las conclusiones que pueden dar respuestas a las inquietudes que nos surgen cuando se habla de teoría de esta magnitud. Antes de despedirme, te dejaré una actividad. El primer proyecto de tu cuadernillo te pide construir un modelo del globo terráqueo. ¿Qué tal si construyes un globo terráqueo y dibujas las 15 placas tectónicas mayores? Delimítala con un color llamativo que te permita apreciar cada placa. Yo sé que tú puedes hacer un extraordinario trabajo. Muéstralo a tu profe encargado de aula y comparte tu aprendizaje sobre placas tectónicas con tus compañeros, contestando las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de estructuras terrestres te rodean? Montañas, cordilleras, cerros, colinas, planicies. Pregunta número 2. ¿Has sentido alguna vez un terremoto? Y la número 3. ¿Cómo crees que estén relacionados con los movimientos de la corteza terrestre? Espero que hoy haya sido un día de aprendizaje extraordinario. Recuerda, trabaja tus proyectos, cuídate siempre y protege los tuyos. Te espero en la siguiente clase de Ciencias de la Naturaleza. Soy tu profesora Isaura Peralta. Hasta pronto. El tiempo que hoy le dedicas a los niños y niñas influye en quiénes serán mañana.
Date tiempo para que sepan que te alegras por sus logros, para demostrarles que cuentan con tu amor incondicional y para hacerles saber que disfrutas de su compañía. Date tiempo para el buen trato con la niñez. Es un mensaje de la OEI a través de su Instituto Iberoamericano de Primera Infancia, el Gabinete de Niñez y Adolescencia de la República Dominicana y el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, INAIPI. Con el auspicio del Ministerio de Educación. Hemos creado la Cátedra Ciudadana Escritoras y Escritores Dominicanos para reconocer, exaltar y difundir sus obras. Los pueblos se forman por su historia y por sus leyendas, y los escritores son los protagonistas tanto de la historia como de las leyendas que conforman al ciudadano del mundo. Don Marcio ha sido un gran ejemplo para nuestras generaciones de escritores posteriores, porque fue un hombre que trabajó profundamente con los temas de identidad nacional, con la memoria histórica dominicana, con su propia memoria y con la memoria emocional suya y del pueblo dominicano. Somos un país único y lo mejor que podemos hacer entre todos es aunar mancomunadamente nuestros esfuerzos para ser, en un país pequeño territorialmente, una nación inmensa culturalmente. Ça va, mon ami? Oui, ça va. Et toi? Très bien. Avec qui tu parlais? Avec ma sœur. Elle habite à Nice. À Nice? C'est cool. Elle est comment, ta sœur? Elle est grande, mince et blonde. Elle a 22 ans. Elle a le visage rectangulaire. Elle porte toujours des lunettes et elle est hyper intelligente. Et qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Elle étudie là-bas. Elle étudie quoi alors? Droit internacional. ¿Y tú? ¿Puedes describir un miembro de tu familia en francés? Si todavía no puedes, pues quédate en sintonía porque a continuación aprenderás eso y mucho más. Alors, commence. Queridos estudiantes, bienvenue a la clase de français. Un honor estar aquí una vez más para continuar con nuestra clase de francés. Antes de entrar a nuestro tema de hoy, revisemos un poco los puntos más importantes que vimos en la clase anterior. En la clase anterior, aprendimos sobre le passé en français. Repasemos. En francés, para expresar una acción que tuvo lugar en el pasado y terminó en el pasado, usamos el passé composé. Pasado compuesto. Le passé composé se forme avec les auxiliaires avoir ou être au présent suivi du participe passé du verbe. El pasado compuesto, passé composé, se forma con los auxiliares être o avoir en tiempo presente seguido del participio pasado del verbo. Revisemos los verbos être, avoir, que son los verbos auxiliares que se utilizan para formar el pasado compuesto. En presente, avoir. J'ai,
tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Ahora, presente del verbo être. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. C'est quoi le participe passé? ¿Qué es el pasado participio? Participe passé désigne le temps du verbe que l'on utilise pour la formation des temps composés, au mode actif et pasif. El participio pasado designa el tiempo del verbo que se usa para la formación de tiempos compuestos en modo activo y pasivo. Por ejemplo, je suis allé à Paris l'année passée. J'ai mangé de la salade ce matin. Recuerda que, en français, la majorité des verbes se conjuguent avec auxiliaire avoir. Il y a seulement 14 verbes qui se conjuguent avec auxiliaire être. On les appelle verbes de mouvement et de déplacement. En francés, la mayoría de los verbos se conjugan con el auxiliar avoir. Solo hay 14 verbos que se conjugan con el auxiliar être. Se llaman verbos de movimientos y desplazamientos. Por ejemplo, tu es allé à la plage ou à la rivière. Je me suis resté à la maison. J'ai mangé un sándwich ce matin. Queridos estudiantes, espero que hayan entendido el repaso perfectamente. Como lo habíamos dicho al principio, en la clase de hoy vamos a seguir aprendiendo cómo describir a una persona en francés. Si están listos, listas, empecemos. Veamos juntos algunos de los adjetivos que se utilizan para describir a una persona. Primeramente, vamos a ver masculino. Grand, petit, gros, mince, jeune, vieux, beau, laid. Por ejemplo, mon père es grand et beau. Mi padre es alto y guapo. Répète après moi. Grand, grande, petit, pequeño, gros, gordo, mince, flaco, jeune, joven, vieux, viejo, beau, bello, hermoso, moche, feo. La formation du féminin des adjectifs. En règle générale, le féminin d'un adjectif qualificatif se forme en ajoutant un E muet au masculin. Por lo general, el femenino de un adjetivo calificativo se forma agregando una E muda al masculino. Veamos el femenino de los adjetivos anteriores. Grande, petite, grosse, mince, jeune, vieille, belle, moche. Por ejemplo, ma mère est grande et belle. Mi madre es alta y hermosa. Répète après moi. Grande, grande. Petite, pequeña. Grosse, gorda. Mince, flaca. Jeune, joven.
vieille, vieja. Belle, bella, hermosa. Moche, fea. Para entender mejor, vamos a escuchar de nuevo el diálogo con que iniciamos la clase. Ça va, mon ami? Oui, ça va. Et toi? Très bien. Avec qui tu parlais? Avec ma sœur. Elle habite à Nice. À Nice? C'est cool. Elle est comment ta sœur? Elle est grande, mince et blonde. Elle a 22 ans. Elle a le visage rectangulaire. Elle porte toujours des lunettes et elle est hyper intelligente. Et qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Elle étudie là-bas. Elle étudie quoi alors? Droit international. ¿Cómo es la sœur de Saïli? Para contestar esta pregunta, escuchamos el diálogo en español. ¿Cómo estás, amigo? Hey, ¿todo bien? ¿Y tú? Bien. ¿Con quién hablabas? Con mi hermana. Ella vive en Nice. En Nice. Es genial. ¿Cómo es tu hermana? Ella es alta, delgada, rubia, tiene 22 años, tiene la cara rectangular, usa siempre lentes y es súper inteligente. ¿Qué está haciendo allí? Ella estudia allá. ¿Y qué estudia allá? Derecho Internacional. Contestamos ahora la pregunta anterior. ¿Cómo est la sœur de Saïli? Elle est grande, mince, blonde, elle a 22 ans, elle a le visage rectangulaire, elle porte toujours des lunettes et elle est hyper intelligente. Es alta, delgada, rubia, tiene 22 años, tiene cara rectangular, siempre usa anteojos y súper inteligente. Quels sont les adjectifs que Saïli a utilisés pour décrire sa sœur? ¿Qué adjetivos usó Saïli para describir a su hermana? Vamos a ver. Elle est grande, mince et blonde. Es alta, flaca y rubia. Veamos ahora el femenino de los adjetivos de colores en francés. En la mayoría de los casos, para formar el adjetivo femenino, se agrega una E al final del adjetivo masculino. Por ejemplo, vert, verte, bleu, bleu. Cuidado, cuando el adjetivo masculino ya tiene una E al final, no hay que agregar otra. Por ejemplo, rouge, rouge, jaune, jaune. Existen también adjetivos que tienen su propia forma de femenino. Por ejemplo, gros, como puedes ver, doble S-E. Mince no se cambia en masculino de femenino. Jeune tampoco no se cambia. Vieille, como puedes ver, cambia totalmente. Moche no se cambia. Presta atención. Les adjectifs mince, jeune, moche ont un E qui ne se prononce pas. Vieux a un X qui ne se prononce pas. Et gros, un S qui ne se prononce pas. Ce sont les cas des lettres muettes que nous avons étudiées jusqu'à maintenant. Los adjetivos mince, jeune, moche tienen una E que no se pronuncia. Vieux tiene una X no especificada y gros tiene una S no especificada. Estos son los casos de la letra muda que hemos estudiado hasta ahora. Attention avec les adjectifs masculins. Grand, petit et gros. Gros, grand, petit. La lettre en rouge ne se prononce pas. Quand l'adjectif est féminin, la lettre muette change. Cuidado con los adjetivos masculinos. Grand, petit et gros. Gros,
grand, petit. La letra en rojo no se pronuncia, o sea, la S de gros, la D de grand y la T de petit. Cuando el adjetivo es femenino, la letra muda cambia. Gros, grand, petit. Repite después de mí. Gros, grand, petit. Ahora femenino. Gros, grande, petite. Para poner en práctica lo aprendido, hagamos una actividad. Choisis la bonne réponse. Elige la respuesta correcta. Número 1. Carlos, il ressemble à son père. Il est A. Petit. B. Petite. ¿Tienes la respuesta? La respuesta es la A. Carlos, il ressemble à son père. Il est petit. Carlos se parece a su padre, es pequeño. 2. Manuela, elle ressemble à sa tante. Elle est A. Grand. B. Grande. La respuesta, la B. Manuela, elle ressemble à sa tante. Elle est grande. Manuela se parece a su tía, es grande. 3. Christian, il ressemble à ses frères. Il est A. Beau. B. Belle. La respuesta es la A. Christian, il ressemble à ses frères. Il est beau. Christian se parece a sus hermanos, es hermoso. 4. Ma mère, elle est vieux, vieille. La respuesta es la B. Ma mère est vieille. Mi madre es vieja. Queridos estudiantes, espero que hayan entendido perfectamente esta actividad. ¿Qué te ha parecido la clase de hoy? Hoy aprendimos cómo podemos describir a una persona usando adjetivos calificativos y vocabularios que se utilizan para describir a una persona. Revisamos algunos adjetivos de los que usamos para describir a una persona en la clase. Veamos primero los masculinos. Grand, grande. Petit, pequeño. Gros, gordo. Mince, flaco. Jeune, joven. Vieux, viejo. Beau, bello, hermoso. Moche, feo. Femenino. Grande, grande. Petite, pequeña. Grosse, gorda. Mince, flaca. Jeune, joven. Vieille, vieja. Belle, bella, hermosa. Moche, fea. Recuerda que les adjectifs mince, jeune, moche ont un E qui ne se prononce pas. Vieux a un X qui ne se prononce pas. Et gros, un S qui ne se prononce pas. Ce sont les cas des lettres muettes que nous avons étudiées jusqu'à maintenant. Los adjetivos mince, jeune, moche tienen una E que no se pronuncia. Vieux tiene una X que no es especificada y gros tiene una S no especificada. Estos son los casos de la letra muda que hemos estudiado hasta ahora. Por ejemplo, ma mère est petite. Mon père est grand. Ma cousine est vraiment grande. Mon frère est petit. Ma grand-mère est vieille.
Queridos estudiantes, para mí ha sido un placer compartir esta clase con ustedes el día de hoy, esperando que puedan poner en práctica lo aprendido en casa describiendo a tus familiares. Recuerda que la salud es lo primero, por lo que debes lavarte las manos varias veces al día y mantener el distanciamiento social. Y me despido con esta frase inspiradora de Maya Watson. El aprendizaje es un regalo, incluso cuando el dolor es tu maestro. Espero verlos pronto para seguir aprendiendo. Soy tu profesor de francés et chanson la jeunesse. Nos vemos en una próxima clase y te digo en francés, à la prochaine. Ha sido un año de retos. A distancia, pero empezamos. Docentes, familias, equipo. Trabajamos para mantener y elevar la educación dominicana. Y ahora retornamos a las aulas de forma gradual y voluntaria. Y contamos contigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y nosotros también. Porque en República Dominicana la educación no se detiene. Ministerio de Educación. El 24 de abril del año 1965 se originó uno de los procesos más significativos de nuestra historia, un conflicto armado que buscaba la vuelta a la Constitución proclamada en el año 1962 y la vuelta al poder del profesor Juan Bosch, derrocado el 25 de septiembre del año 1963 por los remanentes militares de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Aunque en principio fue una guerra civil entre el pueblo, que pedía el retorno a la democracia, y un grupo de militares aferrados al poder que desconocían el mandato del profesor Bosch, obtenido a través de elecciones limpias y con amplio respaldo popular. Sin embargo, todo cambió cuando el ejército de Estados Unidos invadió el país, temerosos ante el avance de las fuerzas constitucionalistas comandadas por los coroneles Tomás Fernández Domínguez y Francisco Alberto Caamaño Deñó. Hola amiguitos y amiguitas, Sagrada Bujosa, una honorable combatiente constitucionalista, nos abre las puertas de su hogar para contarnos los pormenores de su participación en la Guerra del 65. ¿Cómo se encuentra, señora Sagrada? Muy complacida y estoy abierta a conversar con ustedes, contigo, lo que les interesa escuchar por mi propia experiencia. Muchas gracias. ¿Nos podría contar cómo evalúa usted la participación de la mujer en la Guerra del 65? Sí, mira, la participación de la mujer o de las mujeres en 1965 fue única. O sea, en términos, no voy a hablar que en términos más masivos, pero fue una gran participación de las mujeres. Digo mujeres porque son mujeres todas un poco distintas, por razones de clase, por razones de edad, por razones de profesión o por razones de
de personas que se dedicaban al cuidado doméstico. Pero eso lo hace más interesante también. ¿Cómo se imaginarán ustedes que una joven con apenas 17 años sale de su hogar en 1965, ha corrido, llovido mucho, sale de su hogar para participar en una revolución armada? El primer día, que era 24 de abril, había mucha confusión. Pero como yo era del movimiento revolucionario 14 de junio y habían otras compañeras, nos llamábamos, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué se sabe? No sabíamos lo que pasaba. Pero todas decidimos salir a la calle y un poco buscar orientaciones. Y terminamos yendo al comando del 14 de junio, de la dirección del 14 de junio, que estaba en la Estrelleta con Arzobispo Portes. Vimos uno que otro dirigente, pero ellos no tenían una idea clara de qué estaba pasando. ¿Por qué? Porque eso que estaba ocurriendo el 24 de abril era el resultado de la conspiración de sectores militares. Y en realidad, por ejemplo, generalmente los grupos, los movimientos de izquierda, en estos años, miraban con ojerizas a los militares. No pensaban que un militar podía hacer lo que pasó en la Revolución de Abril de 1965. El 25, que ya se iban afinando algunas cosas, yo me voy de la casa. Habían 2 mayores que yo, somos 6 hermanos. Y mi mamá, Marina Mieses, me dice, tú no puedes salir de esta casa, estás loca, tú eres una niña, tú eres menor de edad, tú no puedes salir de la casa. Y yo le dije, mamá, tú no tienes moral para impedirme que me vaya porque tú me enseñaste, me diste todo el acercamiento con el movimiento revolucionario, específicamente con el 14 de junio, y aquí estoy, que es donde debo estar. Me dejó ir, porque es que éramos una familia de una tradición revolucionaria, y me dejó ir, y ahí salí. Ese día 25, que ya las cosas, aunque confusas, se hizo una primera reunión con Juan Miguel Román, ya en el mismo escenario que le dije ahorita, de la Estrelleta con Portes. Se hizo la primera reunión de Juan Miguel Román, que era un dirigente no solamente capaz y valiente, sino muy querido por todos. Entonces, ahí él nos reunió a las militantes catorcitas, y ahí se decidieron establecer una serie de comisiones de trabajo. Mi trabajo principal fue trasladar combatientes constitucionalistas hacia el interior del país. ¿Por qué? Porque el movimiento constitucionalista o la dirección constitucionalista, quiero decir, Camaño, el 14 de junio, no sé si el MPD, creo que no, pero decidieron que teníamos que salir un poco de ese cerco en que vivíamos. Entonces se hizo un intento de abrir otros frentes en el interior del país, en el sur, en el este y en el norte. A mí me tocó el norte. Las mujeres tuvieron una destacada participación durante los combates que se sucedieron, sobre todo en la ciudad de Santo Domingo. En ese sentido, no había distinción entre su procedencia o las posiciones que algunas de ellas ocupaban en agrupaciones político-sociales. Señora Sagrada, durante esos viajes que usted nos cuenta, ¿nos puede describir cuál fue el momento más difícil? Sí, yo tuve varios momentos riesgosos, pero como ese, el del 25 de junio de 1965, se regó en el pueblo, hubo realmente el intento de tomar la fortaleza, con resultados de muchos muertos. Pero lo peor que
que pudo haber pasado fue, por ahí estaban diciendo que los muertos lo habían tirado en el cementerio. Entonces cogimos para el cementerio. Señores, aquello fue una cosa. En las paredes del cementerio estaban tirados los combatientes, desnudos, torturados, porque tú le veías en el rostro de alguno el efecto de la tortura. Tú veías torceduras de las manos, las piernas, que fueron fruto que después también se investigó de las grandes torturas que fueron sometidos los que lograron capturar vivos en esa operación. O sea, tú ver cómo se trata a un combatiente, incluso enemigo tuyo, tú tienes que tratarlo con respeto, independientemente de que, bueno, tú dirás, bueno, pero no están tirando con armas, pero siempre en la guerra y por el Tratado de Ginebra, que trata sobre el trato a los guardias, no, a los combatientes en sentido general, usted tiene que tener respeto. Pues no, ese comandante, coronel Perelló, asesino, y no puedo describirlo. Entre los muertos, que era una pila de muertos tirados, vimos algunas familias que fueron a reconocerlo. El cementerio había mucha gente. Entonces Cristinita y yo empezamos a alar cuerpos, a ver si identificamos a algunos que nos acompañaron. A esta lucha se sumaron mujeres de todas las edades. Muchas mujeres se destacaron por sus méritos y acciones durante los enfrentamientos contra los militares golpistas y las fuerzas extranjeras lideradas por los Estados Unidos. Nosotras ya teníamos unos días en San Francisco y ya empezó a regarse que había 2 mujeres de la capital que estaban ahí ayudando a los combatientes. Con todo eso, Cristinita y yo decidimos quedarnos un poquito más de tiempo para ver cuál había sido el resultado final de esa operación. En un momento vemos que viene Homero Hernández, que era el jefe de esa operación. Venía caminando por el medio de la calle, todo sudado, todo sucio. Yo no sé a dónde él pensaba llegar, pero le hicimos señas y lo sacamos y lo metimos. Se bañó, lo sacamos con un cura de la Iglesia Católica allá. Se paró un día un carro lleno de policía y yo descubrí que era uno de los carros nuestros que iban cargados de armas. Y me preguntaron a mí misma que si yo conocía a 2 mujeres que eran trabajando con los comunistas. Entonces yo le dije, no, yo no los conozco, yo no sé de nada, me estoy enterando por usted. Entonces yo dije, ya tiene que poner pies en pólvora porque ya no. Cristinita se quedó un día más y así partimos para Santo Domingo. Pero ese fue el peor día de mi vida, por todo lo que he relatado. Pues yo no me imaginaba que podían ser tan crueles, tan sádicos. Muchísimas gracias, señora Sagrada Bujosa, por contarnos todo esto que tiene un valor muy grande en la historia de nuestro país y por luchar por la nación. Le agradecemos también por que los estudiantes podemos aprender de esta linda e histórica experiencia. Gracias. Gracias a ustedes y a ti. El rol de las mujeres en las fuerzas democráticas que buscaban el retorno a la Constitución del año 1962 fue significativo y valioso. Por eso, hoy en día se recuerdan las actuaciones de muchas de ellas, que con valentía y entusiasmo defendieron la soberanía.
Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. Vamos a hacer unas deliciosas sardinas mezcladas con pastas. Ponemos aquí un poquito de aceite, ajo, cebolla, por supuesto, un tilín de sal, y de este lado ya yo tengo las pastas listas. Y recuerde que las porciones correctas para la completa nutrición de nuestros hijos es 2 onzas de proteínas y 4 onzas de carbohidratos. Cada estudiante recibirá una canasta con alimentos correspondientes a 2 semanas. Bueno que te haya encantado la clase de hoy. ¿Verdad que fueron muy intensas? Pero sé que igual de divertidas. Hoy aprendimos en lengua española sobre el texto instructivo, su significado, función y estructura. En Ciencias de la Naturaleza estuvimos aprendiendo acerca de la tectónica de placas y sus divisiones. Y en francés seguimos aprendiendo nuevos vocabularios con el fin de describir un miembro de la familia en francés. El texto instructivo es un texto en el que se describen o detallan los pasos a seguir para realizar acciones de la vida cotidiana o para desarrollar algún producto, sistema o servicio. Los textos instructivos contienen indicaciones para realizar una tarea. Los manuales y los recetarios, por ejemplo, son textos instructivos. En este sentido, el texto instructivo cumple con las siguientes funciones. Para realizar un proceso, porque enseña al receptor a regular su comportamiento. Lo dirigen, enseñan, ordenan o aconsejan para la realización de determinadas acciones. Para prevenir daños y peligros probables, porque se hacen mediante instrucciones de seguridad, las cuales se dividen en 2 tipos: advertencia y precaución. Las advertencias se realizan para evitar que ocurran accidentes serios y las precauciones se incluyen para evitar el daño de equipos o que ocurra algún accidente menos importante. Para ordenar los pasos o actividades, porque nos permiten lograr sistematizar todas las actividades y recursos. Para disminuir el tiempo empleado en los procesos, porque facilitan o agilizan los pasos que hay que seguir. Debido a sus características, los instructivos consiguen disminuir el tiempo utilizado para lograr los objetivos. ¿Tienes alguna idea de cómo es posible que las placas tectónicas puedan moverse? El origen del movimiento de las placas está relacionado a las denominadas corrientes de convección y a la fuerza de la gravedad. Las diferencias de temperaturas y densidad hacen que una masa de roca fría tienda a pesar más que la caliente y descienda hacia el interior de la Tierra.
donde se calienta, pesa menos y tiende a volver hacia la superficie en un interminable proceso repetitivo que se denomina corrientes de convección. Debido a esto, el manto superior se comporta como un material plástico o dúctil, es decir, se deforma y se estira sin romperse, produciendo unas corrientes ascendentes de materiales calientes que alcanzan la litosfera, la atraviesan y contribuyen a que algunas placas se separen o divergen, algunas choquen o convergen y otras se deslizan una a través de la otra en un movimiento lateral conocido como transformación. Estos movimientos causan los terremotos y contribuyen a la formación de montañas, volcanes y mares. A ver si entendimos. Los movimientos de las placas son de 3 tipos. Convergentes, donde las placas se acercan o chocan una a otras. Transformantes, donde las placas se mueven lateral, una al lado de la otra. Y divergentes, donde se separan. ¿Qué actividades están asociadas a cada uno de estos movimientos? La subducción es una actividad convergente. Ocurre cuando una placa con corteza oceánica choca con una placa de corteza continental. La placa de corteza continental se hunde en el manto por debajo de la placa continental. Las fosas oceánicas, volcanes y los arcos de islas están asociados con zonas de subducción. En los límites convergentes no solo chocan una placa de corteza oceánica con una continental. También pueden chocar 2 placas de corteza continental. Estas convergen o se acercan. Aumentan los márgenes continentales formando montañas y extensas cordilleras. Un ejemplo es la cordillera montañosa del Himalaya, resultado de la colisión, o sea, el choque entre la placa indo-australiana y la placa euroasiática. Veamos juntos algunos de los adjetivos que se utilizan para describir a una persona. Primeramente, vamos a ver masculino. Grand, petit, gros, mince, jeune, vieux, beau, laid. Por ejemplo, mon père es grand et beau. Mi padre es alto y guapo. Veamos el femenino de los adjetivos anteriores. Grande, petite, grosse, mince, jeune, vieille, belle, moche. Por ejemplo, para entender mejor, vamos a escuchar de nuevo el diálogo con que iniciamos la clase. Ça va, mon ami? Oui, ça va. Et toi? Très bien. Avec qui tu parlais? Avec ma sœur. Elle habite à Nice. À Nice? C'est cool. Elle est comment ta sœur? Elle est grande, mince et blonde. Elle a 22 ans. Elle a le visage rectangulaire. Elle porte toujours des lunettes et elle est hyper intelligente. Et qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Elle étudie là-bas. Elle étudie quoi alors? Droit international. Contestamos ahora la pregunta anterior. ¿Cómo es la sœur de Saïli? Elle est grande, mince, blonde, elle a 22 ans, elle a le visage rectangulaire, elle porte toujours des lunettes et elle est hyper intelligente.
es alta, delgada, rubia, tiene 22 años, tiene cara rectangular, siempre usa anteojos y súper inteligente. Existen también adjetivos que tienen su propia forma de femenino. Por ejemplo, was, como puedes ver, WSE. Mais no se cambia en masculino de femenino. Jeune tampoco no se cambia. Vieille, como puedes ver, cambia totalmente. Moche no se cambia. Es preciso decirte que te sigas cuidando. Usa tu mascarilla y lávate las manos varias veces al día. Si hay un tema del que tengas dudas, acércate a tu maestro o maestra. Siempre estarán motivados a llamarte. Las puertas siempre se abrirán para aquellos valientes que se atrevan a llamar. Soy su maestra Scarlett y les envío un abrazo en la distancia. ¡Feliz resto del día! Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación.